Buenos días, Enrique Plantey, ¿cómo estás? ¿Cómo está Sergio? Buenos días, feliz día de la patria. Muchísimas gracias igualmente, pero aunque sea feriado, aunque estemos en confinamiento, ¿vos seguís entrenando? Y sí, y toca, estamos muy cerca de volver a la nieve, si Dios quiere, así que tenemos que meterle, es muy importante este periodo para nosotros, que bueno, se nos acerca, viste, la temporada de esquí y es importante estar lo más entrenado posible. Pero además de la temporada, estás mirando también a Japón, Nosotros estamos mirando a a China China. porque, claro, nosotros somos Olimpiadas o sea, los Juegos Olímpicos de Invierno, que van a ser en Beijing 2022, marzo. Claro, en China, Nos tenés queda razón. menos de un año, o sea que estamos cerquita, ¿eh? ¿Y qué es lo que se entrena, se fortalece? Bueno, uno entiende que casi todo el cuerpo, pero en el Sí. caso tuyo del esquí adaptado, la fortaleza física en general, los brazos. Y nosotros en mi caso, movemos casi todo con lo que es la zona abdominal. Necesitamos Claro. tener muy fuerte todo, ¿no? Desde la parte del core o sea, nosotros lo que más trabajamos es el abdomen y trabajamos mucho resistencia. Así que en general, bueno, todo lo que tengo, los músculos que no tengo comprometido por mi lesión, yo tengo una lesión medular, estoy en silla de ruedas, ¿no? Y Sí, sí. desde más o menos desde el ombligo para arriba tengo movilidad y eso lo fortalezco lo que más puedo. Ahora como que cambié la forma de entrenar, antes la tenía, hacía como mucha bici, hacía o sea, bici con las manos, ¿no? Hacía mucha fortaleza de brazos y ahora me tiré mucho a la zona abdominal. Creo que es lo más importante para poder manejar y estar lo más preparado para poder manejar la silla de esquí. Claro, mirá vos, así que desde lo abdominal podés manejar casi todo el cuerpo, la Sí, sí, fuerza, sí. el equilibrio, la velocidad. Sí, exacto, sí, sí. Es una silla que está muy bien hecha como para que lo puedas manejar con los abdominales. La verdad que es un gran invento, es un deporte que está muy bien adaptado, el esquí adaptado es increíble y bueno, imagínate que con solo rotar una parte del cuerpo, el esquí responde de forma perfecta y pones el esquí igual que una persona que está parada. Claro, Eh, sí, sí, es increíble. increíble. Enrique, bueno, ¿y esta preparación también incluye algún tipo de alimentación, alguna dieta en especial? Intentamos, o sea, yo desde ya voy por el tercer ciclo olímpico y fui como intentando perfeccionar todos los ámbitos que hacen a un deportista mejor deportista, ¿no? O sea, Claro. como que además yo ya tengo 38 años y no puedo dar ventajas en este tipo de cosas. Intento sacar así como la mejor versión de mí como deportista. Y sí, hace bastante que yo le doy mucha bola a lo que es la alimentación. Eh, Había intentado hace no mucho empezar a dejar de comer carnes rojas. Creo que es algo o sea, estaba como haciendo un experimento conmigo mismo para ver qué, qué tal resultaba y la verdad que me vino muy bien. Ah, mira Pero vos. no lo hago porque no me guste la carne, ¿no? Me lo hago realmente por un rendimiento deportivo. Pero sí, la alimentación creemos que es muy importante y bueno, le doy mucha bolilla. Totalmente. Bueno, lo que es el físico, lo que es la alimentación y la cabeza es fundamental, Enrique. Para todo, ahora vamos a ir a un tema donde la cabeza también es fundamental. Sí. Pero te quería preguntar con respecto a esta preparación, ¿tuviste que adaptar en tu casa algún espacio para el gimnasio o tenés algún otro gimnasio a donde vas? Y la verdad que bueno, la pandemia nos agarró así como muy raros a todos, ¿no? O sea, al principio, yo en casa tengo para hacer una rutina corta, pero no al nivel en el que puedo entrenar cuando voy a entrenar al cenar o cuando entreno en algún gimnasio particular. La verdad que al principio nos agarró así como desprevenidos y lo fui armando mejor durante la pandemia del año pasado. Claro. Megatlón me dio una una bici para hacer la parte aeróbica que la usé mucho. Y bueno, tuve la posibilidad también de conseguir pesas y demás. Después nos soltaron, o sea, nos dejaron salir de casa, igual tuve muy poca nieve,
por eso también hay que como matar mucha la ansiedad, ¿no? Al principio lo que nos pasaba, y yo lo hablaba con la psicóloga deportiva cuando arrancó la pandemia, es que veíamos a todos los equipos nacionales de Europa poder estar entrenando en la nieve y nosotros estábamos acá encerrados, y bueno, era como que al principio como que te daba mucha ansiedad de poder volver a esquiar, Claro. pero bueno, hoy te das cuenta que si tenés la cabeza en contra es, es peor para vos, ¿no? O sea, nos tenemos estas posibilidades, entrenamos donde se pueda entrenar en la parte física y entrenar lo máximo posible sin meternos presión ni ningún otro tipo de excusa ni hacer locuras, y bueno, si ojalá este año podamos sacarle provecho. Tenemos pensado irnos mudarnos con Triana, que es con mi novia, a San Martín de los Andes ahora a principios de julio, y ojalá que se abra la temporada y aprovecharla al máximo. Yo contaba hace un ratito algo de tu historia, les recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Enrique Plantey. Bueno, contaba de aquel accidente tremendo de hace 26, 27 años. Y también contaba, Enrique, la charla que tuvimos hace 2 años, cuando vos me decías que tu vida cambió cuando tu mamá empezó a decir que sí antes que decir que no. Cuando vos le pediste de ir a San Martín de los Andes con tus compañeros de la secundaria y tu mamá, con todos los miedos, por supuesto, antes que no te dijo que sí. Y ahí fue donde cambió tu vida. Y ahora te cuento y me contás de tu novia, de Triana, de esta experiencia que están haciendo, del libro que están escribiendo sobre discapacidad y placer y sexualidad. Y es también, uno cree, el principio del camino es el primer sí. Sin dudas. El tema este que estamos abordando ahora con Tri fue una de las cosas que nació en plena pandemia, en plena cuarentena, cuando estábamos encerrados y veíamos la información que se manejaba en torno a las personas con discapacidad y a la sexualidad, ¿no? Yo desde muy chiquitito y como bien contabas, tuve la posibilidad que me acompañó mucho y que me dio mucha libertad. Yo tuve un accidente cuando tenía 11 años y realmente nunca sentí una discapacidad desde la mirada, desde mi entorno, y bueno, eso hace que uno se la crea también, ¿no? Que no tiene por qué tener algún tipo de limitante si nadie te ve como una persona que tenés alguna limitación. Y eso pasa al revés también, si tu entorno te ve como una persona que realmente tenés una limitación o lo que sea, quizás vos al principio no te la crees, pero si te lo remarcan constantemente terminás creyendo que tenés algo o que te falta algo, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros con Tría, a mí me pasaba que yo cuando era chiquitito sí tenía muchas dudas sobre cómo iba a ser mi sexualidad, eh, sobre todo cuando te empezás a formar como hombre, ¿no? Y tenés, no sé, 13, 14 años y empezás a descubrir todo este mundo de la sexualidad, y había muy poca información. Intentaba buscarla con médicos o bueno, no teníamos la posibilidad de tener internet. Pero bueno, fui muy autodidacta desde el plano, o sea, como todo el mundo también, porque la sexualidad es un gran tabú, ¿no? O sea, nosotros con Triana siempre decimos, es algo que intentamos, todas las personas intentan, creemos que sabemos mucho, pero en realidad la información la sacamos de nuestros amigos o de la práctica de la experiencia y nada más. Y Totalmente. eso nosotros sumado a lo que es la sexualidad, que muy poco se sabe muy pocas personas se la preguntan, y realmente es un gran grupo de personas que necesitan de esa información. A mí me pasó que, bueno, que como yo con Triana estoy de novio hace 10 años y tuvimos la suerte de eh, tener mucha química y la posibilidad de hablar mucho de eso, ¿no? Al principio era un tipo de relación sexual como cualquiera,
como cualquier pareja que arranca, ¿no? Pero después tuvimos mucha confianza y poder hablarlo tanto que nos dijimos, bueno, ¿por qué no compartimos esto? Que hay mucha gente que cree que las personas con discapacidad son totalmente asexuadas o que no lo pueden hacer, y lo hablamos desde nuestra experiencia, y así es como nace Sexistimos, ¿no? O sea, nace de hablarlo y ponerlo arriba de la mesa. Este tema que creemos que es súper importante y que poco se habla. Hay algunas frases que a mí me han impactado de lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, que el orgasmo, podríamos decir el placer, no está en la genitalidad, sino en la cabeza. Es decir, me parece, no centrar una relación de placer o sexual en lo genital, sino en las sensaciones. Claro, ¿qué pasa? Nosotros, obviamente, yo te voy a hablar en mi caso porque ni Triana ni yo somos sexólogos, solo contamos nuestra experiencia y ponemos, como te decía, ¿no? En boca de más personas este gran tabú de la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? Y nosotros, en mi caso, de nuevo te digo, yo no tengo sensibilidad por debajo de mi lesión. Yo tengo una lesión del ombligo para abajo, yo no tengo sensaciones, pero tengo lo que entendemos los hombres, o en general tengo o sea, puedo llegar a tener una erección, o puedo llegar a eyacular y demás, pero a la hora de tener un coito no tengo las sensaciones que tiene porque no tengo sensibilidad. ¿Está bien? Sensibilidad, claro. Entonces, bueno, era como que todo lo podía hacer, pero no tenía las sensaciones de un orgasmo. Y ahí es donde empieza la búsqueda real mía y de la búsqueda real con Triana y buscar y realmente darme cuenta, y después de mucho investigarlo también, es que hay formas de provocar placer que no son solamente genitales. Nuestro cuerpo es un mundo de sensaciones, y es un mundo de búsquedas, si lo queremos, nada más que nosotros nos concentramos mucho en lo genital. Y bueno, sí, hay algo que se llama paraorgasmo, que es un orgasmo provocado por afuera de lo genital. Lo puede practicar cualquier persona, no hace falta que tenga discapacidad. Hay mucha gente que se unió al Instagram nuestro de Sexistimos porque son personas mayores también, un grupo que los adultos mayores que quedan también como un grupo que es asexuado, sobre todo por la respuesta física, ¿no? Entonces es como que dicen que encontraron en el panorama un nuevo descubrimiento, y es eso, es buscar placer en otras zonas erógenas que tenemos en el cuerpo y trabajarlo, y bueno, claramente se puede, ¿no? O sea, es un orgasmo como cualquier otro, pero no provocado por los genitales. Claro, es que es también una nueva concepción, Enrique, que tiene que destruir toda la que hemos recibido. Yo miraba la publicación de ustedes de Sexistimos en Instagram, cuando, por ejemplo, presentan lo que ha sido la pornografía en general, la industria de la pornografía, que muestra personas que no son normales, órganos genitales que no son normales, tiempos de relaciones sexuales que no son normales. Entonces te van dejando afuera porque uno está totalmente alejado de esa realidad. Y Claro, tampoco en esa pornografía hay personas con discapacidad. claro, sí, sí, obviamente nosotros intentamos sacar temas que destruyan, o sea, que destruyan todas las expectativas que uno pone a la hora de acostarte o meterte en la cama con alguien, en la que uno va con muchas presiones, o sea, desde algún punto, ¿no? O sea, que tenemos que tener este tipo de tamaño, tenemos que sentir esto, tenemos que hacer que tu pareja sienta de esta forma y grite de esta forma, porque es lo que Totalmente. lamentablemente la escuelita que tuvimos en gran parte de la población fue por la pornografía, ¿no? Entonces, si lo único que nosotros pensamos que está bien es lo que vemos en la televisión, eh, nosotros no vamos en contra de esta industria tampoco, pero sí saber que es una ficción.
que no es real, que hay una edición, que no son cuerpos que no tienen que ser solamente ese tipo de cuerpos para que se disfrute que haya placer. Y bueno, es lo que es uno de los temas que tratamos. Nosotros con Triana vamos un poco más allá y hicimos uno de los temas más fuertes que tratamos fue el sexo tántrico, y ahí es todo lo contrario a lo que es la pornografía, ¿no? Es la búsqueda de la conexión, del placer, de tomarte el tiempo, de realmente, no sé, conectarte con la persona, con vos mismo y con la persona con la que estás, y bueno, vamos un poco por ese lado. Como en En realidad. como en tantas cosas, Enrique, nos hemos acostumbrado al resultado y no al proceso para alcanzar ese resultado. Entonces estamos acostumbrados o educados a, como vos decías, a un tamaño, a un rendimiento, etcétera, etcétera, y no a sentir, no a disfrutar, no a Sí, tener placer, a y no a descubrirse. conectarte y a comunicarte con la persona. Nosotros, Claro, uno de los dos pilares que tenemos en Sexistimos es buscar primero saber conocerte a uno mismo muy bien para poder contarle a la persona que estás por dónde va tu placer, ¿no? Nosotros como hombres tenemos el deber de tener una erección de tanto tiempo, y la mujer tiene el deber de gritar de tal forma, y muy probablemente se pierdan muchas cosas en el camino por tratar de cumplir, ¿no? O tratar de... Y realmente lo que hay ahí, lo que tiene que existir ahí es un gran momento, es un juego entre dos o tres personas o una sola, pero bueno, lo único que tiene que existir es placer. es el descubrimiento, claro, el darse el permiso para el descubrimiento, la posibilidad, el derecho que uno tiene de descubrir el placer en uno, en la otra persona, como vos decías. Bueno, allí en Sexistimos, en Instagram, podemos encontrar todo este tipo de materiales, de temas que ustedes están desarrollando para llegar finalmente a un libro. Hay un tema allí de asistencia sexual con una mujer que la quiero tener en el programa, te lo puedo asegurar, Enrique, ¿eh? Es increíble, sí, la verdad que Divina. este es un tema que pegó un montón la asistencia sexual, Sí, porque es un tema, realmente Karina es una chica que se dedica a esto, una genia. y que nos abrió el mundo de los asistentes sexuales, que son herramientas para meter en el mundo de la sexualidad personas que las tenían más complicadas, ¿no? O sea, gente con una discapacidad que no podía salir de la casa, no tenía acceso a tener una... Pero lo que más me rompió la cabeza a mí y a Triana, que cuando lo hablábamos con ella, porque hicimos un vivo de Instagram y bueno, tuvimos la posibilidad de hablarlo mucho, es esto de cómo lo tenemos tan arraigado a la prostitución, y es una profesión, ¿no? Es una persona que se preparó es un tema que realmente te mueve muchos estandartes ahí Tremendo, no, tremendo. de- A mí también realmente me voló la cabeza esa capacitación profesional para ir descubriendo el placer en conjunto con una persona que tiene otro cuerpo, que exacto, tiene otra realidad. No, no, exacto. la verdad la quiero tener en el programa para charlar de esto. Sí, sí, Enrique sí. Plantey, como siempre, un gran placer. Podríamos estar charlando todo el día, pero me tengo que volver. Vos tenés que pegarte un baño después de haber entrenado. Por favor, Enrique. Sí, sí, así que bueno, no, me encantaría. ¿Cómo están las cosas allá por Neuquén City? Complicadas. Qué complicado, ¿no? Sí, Bueno, hay que cuidarse, totalmente, hay que cuidarse. totalmente. Bueno, campeón, Un abrazo grande. un abrazo, que ande muy bien. Nos vemos pronto.